Hola, ¿qué tal? Esto es Cristian Programa y hoy vamos a ver cuánto nos tardamos haciendo una novela con ChatGPT. Lo que haré será darle un prompt para que me desarrolle un índice y a partir de ese índice iremos desarrollando todo el contenido. Pero a medida que vaya generando el contenido, voy a poner una voz leyendo esa misma novela a ver qué va más rápido, si la lectura o la escritura. El prompt que utilizaremos es este que tenemos acá. Voy a ponerlo a leerlo con una voz también en IA para que nos vayamos acostumbrando. Y bueno, empecemos. Desarrolla un índice detallado para una novela de acción y misterio titulada Misterio en León. La trama se centra en la figura de un protagonista que hereda un objeto envuelto en enigmas. La historia se desarrolla en la ciudad de León, donde antiguas leyendas y secretos familiares se entrelazan con peligrosos acontecimientos contemporáneos. El índice debe reflejar una estructura narrativa que incluya un prólogo intrigante, una escalada gradual de tensión y un clímax sorprendente. Por favor, asegúrate de que los títulos de los capítulos sean evocadores y contribuyan a construir la atmósfera de misterio. Prólogo: Susurros de Gaudí. En la penumbra de la noche leonesa, la silueta gótica de la Catedral de León se recorta imponente contra el cielo estrellado. Una figura solitaria camina por las empedradas calles, cada paso resonando entre los muros centenarios que han visto pasar generaciones. El hombre, de mediana edad y con la mirada cargada de años que cuentan más historias de las que su juventud podría sugerir, se detiene ante la Casa Botinés. El edificio, una creación de Antoni Gaudí fuera de Cataluña, parece custodiar secretos tan enigmáticos como su arquitectura. El hombre, al que todos conocen como Nicolás, sostiene en su mano un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro. La pieza, de aparente insignificancia, ha estado en su familia desde hace más de un siglo, pasando de generación en generación con la severa advertencia de nunca revelar su existencia fuera del linaje. Nicolás levanta la vista hacia la figura alada que corona la fachada del edificio, sus ojos se encuentran con los del dragón de piedra, y en ese momento, juraría haber visto un guiño cómplice en la estatua. Siempre había escuchado las historias que su abuelo Ricardo le narraba sobre Gaudí, sus obras y los misterios que las rodeaban. Historias que hablaban de sociedades secretas, de claves ocultas en las estructuras y de una obra maestra que contenía el secreto más grande de todos. Un susurro apenas perceptible se escapa de entre los labios de Nicolás, una cita de Gaudí que su abuelo solía repetir: la originalidad consiste en el retorno al origen. Sabe que la respuesta a los enigmas que ahora reposan sobre sus hombros se encuentra en aquellas palabras, en aquel objeto y en esta ciudad, donde el pasado se entreteje con el presente. El eco de unos pasos cercanos lo saca de sus pensamientos. No está solo. Alguien más conoce la existencia del objeto y está dispuesto a todo para poseerlo. Nicolás aprieta el terciopelo en su puño y se adentra en la oscuridad de las calles, consciente de que la clave para descifrar el legado de su abuelo se encuentra en algún lugar de León, esperando ser descubierta. La aventura de Misterio en León comienza con este susurro de Gaudí, un llamado que desencadenará una serie de acontecimientos donde el peligro y las revelaciones caminan de la mano, y donde cada descubrimiento puede ser el último. Capítulo 1. La última voluntad de abuelo Ricardo. El reloj de la antigua estación de trenes de León marcaba las 6 de la tarde cuando Nicolás recibió la llamada que cambiaría el curso de su vida. Su abuelo Ricardo, un historiador y coleccionista apasionado de artefactos antiguos, había fallecido. La noticia no fue una sorpresa, la salud de Ricardo había estado declinando durante meses. Sin embargo, la tristeza y el peso de la pérdida envolvían a Nicolás con una capa densa y fría. 2 días después, Nicolás estaba de pie en la que fue la biblioteca de su abuelo, rodeado de estanterías repletas de libros polvorientos y objetos de épocas pasadas. El abogado de la familia, un hombre pequeño y calvo llamado don Ernesto, le entregó un sobresellado. Era la última voluntad de su abuelo. Tu abuelo me hizo jurar que te entregaría esto personalmente, dijo don Ernesto con solemnidad, extendiendo el sobre hacia Nicolás. Dentro del sobre había una carta escrita con la caligrafía temblorosa de Ricardo y una llave pequeña y antigua. La carta olía a papel viejo y a tinta. Nicolás reconoció inmediatamente el aroma, siempre estaba presente en el estudio de su abuelo, mezclado con el olor de la madera y el cuero. Querido Nicolás. Si estás leyendo esto, mi viaje en este mundo ha llegado a su fin. No hay palabras para expresar el amor y la confianza que siento hacia ti.
Te he observado crecer y convertirte en un hombre de bien, y sé que eres la única persona capaz de cumplir con mi última voluntad. Dentro de esta casa hay un objeto que he protegido toda mi vida. Ahora, esa responsabilidad recae sobre ti. La llave que encuentras adjunta abrirá una caja fuerte escondida detrás de la última estantería a la derecha de mi escritorio. Dentro, encontrarás un objeto que muchos han deseado y temido a lo largo de los siglos. Su verdadero valor no reside en su composición material, sino en el conocimiento que custodia. Ten cuidado, Nicolás. No confíes en nadie, porque una vez que se revele que has heredado este objeto, no estarás seguro en ningún lado. Busca las verdades ocultas que yacen en la historia de nuestra amada ciudad, León. Ellas te guiarán y te protegerán en el camino que ahora debes emprender. Con todo mi amor. Abuelo Ricardo. Los dedos de Nicolás temblaban ligeramente mientras dejaba la carta sobre la mesa. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la estantería indicada y, tras unos momentos de búsqueda, halló la caja fuerte perfectamente camuflada tras un falso panel de madera. Insertó la llave y giró. Con un clic metálico, la puerta de la caja fuerte se abrió, revelando su contenido, un objeto envuelto en un paño de terciopelo negro, similar al que había llevado esa noche frente a la casa Botinés. Nicolás lo desveló con cuidado y descubrió un antiguo compás de latón, con inscripciones que no lograba comprender y una serie de símbolos que parecían apuntar hacia un conocimiento perdido. El misterio que su abuelo le había confiado estaba ahora en sus manos, y con él, la sensación de que los oscuros callejones de León se llenaban de susurros y sombras alargadas, presagios de la travesía que estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. Claves ocultas en el reloj de sol. La luz del amanecer se filtraba por las vidrieras de la biblioteca, desvelando el polvo danzante en el aire. Nicolás, con el compás de latón en mano, se aproximó al viejo reloj de sol que había en el jardín trasero de la casa de su abuelo, una pieza que siempre había considerado más una decoración que un instrumento astronómico funcional. Recordaba cómo el abuelo Ricardo pasaba largas horas contemplándolo, como si esperara que le revelara algún secreto oculto. El reloj de sol era de una piedra desgastada por el tiempo, con un anomón, la pieza que proyecta la sombra, de hierro forjado, intrincadamente decorado. Nicolás se arrodilló junto a él, observando las sombras que el sol matutino arrojaba sobre los números romanos grabados en su superficie. Había algo en esos juegos de luz y oscuridad que llamaba su atención, una sensación de que cada sombra era una pieza de un rompecabezas mayor. De repente, el compás de latón pareció cobrar vida en su mano, vibrando ligeramente. Confundido pero intrigado, Nicolás examinó más de cerca el objeto. Los brazos del compás estaban grabados con símbolos que recordaban a los del reloj de sol. Se atrevió entonces a alinear uno de los brazos del compás con la sombra que el gnomon proyectaba en ese preciso momento. Para su sorpresa, cuando el brazo del compás se alineó con la sombra, un suave clic resonó desde el reloj de sol. Los grabados en la piedra parecían moverse, reorganizarse y luego asentarse en un nuevo patrón. Nicolás se dio cuenta de que no eran solo números romanos lo que estaba tallado en la piedra, eran también letras, formando palabras en latín. Tempes fugit, leía ahora donde antes había marcadores de hora. Tiempo huye, o más bien, el tiempo vuela. Observó cómo el compás parecía guiarlo a través de las sombras, con los símbolos coincidiendo con puntos específicos en distintas horas del día. Nicolás pasó la mañana entera siguiendo este juego de luz y sombra, hasta que finalmente, al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y la sombra del gnomon en su mínimo, el mecanismo oculto se activó por completo. El centro del reloj de sol se hundió hacia abajo, revelando un compartimento secreto. Dentro, yacía un viejo manuscrito, su portada adornada con el mismo diseño que el compás. Nicolás lo abrió con cuidado y descubrió que estaba escrito en un código que combinaba números, letras y símbolos astronómicos. Nicolás comprendió que su abuelo había diseñado un juego elaborado de pistas que solo podían ser descifradas por alguien que comprendiera el lenguaje de los astros y los secretos de la ciudad de León. Este manuscrito era la clave para desentrañar la historia y el misterio que ahora había heredado. La cacería había comenzado y su abuelo había depositado en él la confianza de resolverla. La jornada había pasado sin que Nicolás se diera cuenta, tan absorto estaba en el descubrimiento que el tiempo, efectivamente, había volado. Con el manuscrito y el compás en sus manos, cerró el compartimento del reloj de sol, consciente de que su vida acababa de tomar un rumbo que no podía empezar a imaginar.
Capítulo 3. La sombra de la pulcra leonina. Al atardecer, Nicolás se encontraba sentado en una de las bancas de la plaza de Regla, con la Catedral de León, conocida como la pulcra leonina, erguida majestuosamente ante él. La luz del sol, que comenzaba a desvanecerse en el horizonte, bañaba la fachada de la catedral con tonalidades anaranjadas, resaltando la belleza de sus vidrieras. El manuscrito descansaba sobre sus rodillas mientras sus ojos se movían rápidamente de un símbolo a otro, tratando de descifrar el mensaje oculto. La Catedral de León no era solo un lugar de culto, era un símbolo, un compendio de historia y leyendas que se entrelazaban con las de su propia familia. Nicolás recordó las palabras de su abuelo sobre cómo los edificios hablaban a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Quizás, pensó, había llegado el momento de escuchar lo que la pulcra leonina tenía que decir. El manuscrito apuntaba a una hora específica, cuando la sombra de la bestia toque la luna, una frase críptica que había dado vueltas en su mente todo el día. Mirando hacia la catedral, observó cómo la sombra de una de las gárgolas, criaturas talladas que vigilaban desde lo alto, comenzaba a estirarse a medida que el sol declinaba. Nicolás se levantó y caminó hacia el lugar donde la sombra de la gárgola se encontraba con la luz que se filtraba a través de una de las lunas de las vidrieras. La luz proyectada en el suelo formaba un patrón que parecía familiar. Sacó el manuscrito y el compás de latón, y alineó este último con el patrón de luz y sombra. Para su asombro, las sombras parecían encajar perfectamente con los símbolos del compás, y un punto específico en el patrón llamó su atención, la representación de una luna pequeña. Al tocar ese punto en el suelo, notó una diferencia en el sonido de sus pasos. Había una losa que sonaba hueca. Cuidadosamente, Nicolás examinó la piedra y encontró una pequeña hendidura, apenas visible a la vista. Introduciendo la punta del compás, giró la pieza de piedra como si fuera una llave. La losa se movió ligeramente, revelando un compartimento oculto debajo. Dentro del hueco había un objeto envuelto en un paño de terciopelo azul oscuro. Nicolás lo extrajo con sumo cuidado y desenvolvió el paño, descubriendo una antigua cruz de oro, incrustada con piedras preciosas y un pequeño relicario en su base. La cruz, sin duda, era antigua y de un valor incalculable, pero lo que más llamó la atención de Nicolás fue el pequeño pergamino atado al relicario con un hilo rojo. Desplegó el pergamino y leyó el mensaje escrito en un latín arcaico, que tradujo mentalmente: bajo la luz de la luna y la protección de la bestia, la verdad se revela a aquellos que guardan la fe. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La catedral, la cruz y el pergamino eran piezas de un rompecabezas que su abuelo había confiado en que él resolvería, un mensaje que cruzaba siglos de devoción y fe. Guardó la cruz y el pergamino cuidadosamente, reemplazó la losa en su posición original, y se alejó de la pulcra leonina con la certeza de que cada paso que daba estaba predicho en las páginas de ese manuscrito que ahora dictaba su destino. La sombra de la catedral se alargaba sobre León, y con ella, la sombra de un misterio que solo él podía resolver. Capítulo 4. Códices y criptas. Con la cruz y el manuscrito asegurados en la mochila que colgaba de sus hombros, Nicolás cruzó el umbral de la Biblioteca Pública de León. El silencio del lugar era un contraste bienvenido después del bullicio de la plaza. Se dirigía al ala antigua, donde los códices medievales se mantenían bajo llave, custodiados como tesoros de un tiempo en el que la palabra escrita era sagrada. Un conocido de su abuelo, el bibliotecario jefe don Ernesto, un hombre de edad avanzada con gafas de montura gruesa, le saludó con un gesto de la cabeza. Nicolás le mostró el pergamino y le habló de su búsqueda. Don Ernesto, con una mezcla de escepticismo y curiosidad, le concedió acceso a los archivos restringidos. Tu abuelo pasó años estudiando estos códices, murmuró don Ernesto mientras deslizaba una llave pesada en la cerradura de una puerta de hierro forjado. Quizás buscas respuestas que ya se han perdido en el tiempo. Dentro de la sala, Nicolás se encontró rodeado de manuscritos iluminados, cada uno una obra de arte. Desplegó el pergamino delante de una serie de códices que sabía que su abuelo había consultado. Su mirada se fijó en uno en particular, el Codex Legione, conocido por contener el conocimiento más enigmático y menos comprendido de todos. A medida que pasaba las páginas delicadamente, una ilustración llamó su atención. Era un dibujo detallado de la pulcra leonina, pero con una serie de líneas y símbolos que parecían indicar un mapa.
comparándolo con el pergamino y la cruz, Nicolás empezó a comprender que los símbolos del mapa correspondían a lugares dentro de la propia catedral, lugares que no se encontraban en ningún plano contemporáneo. La pista más intrigante era un símbolo que marcaba una cripta oculta debajo del altar mayor. Las leyendas hablaban de un pasadizo secreto utilizado durante la Reconquista para proteger tesoros sagrados de las incursiones. Nicolás sintió un cosquilleo de anticipación. La cruz podía ser la clave que desbloqueara ese lugar olvidado. Antes de poder explorar más, don Ernesto se acercó a él. Ten cuidado, Nicolás. Los secretos guardados por la Iglesia no son para ser revelados a la ligera. Tu abuelo lo sabía bien. Nicolás asintió, agradeció al bibliotecario y se despidió. Al salir de la biblioteca, la ciudad comenzaba a envolverse en la penumbra de la noche. La cruz, el manuscrito y ahora el Codex Legione tejían una historia que lo llevaba inexorablemente hacia las sombras de la historia. Se dirigió hacia la catedral una vez más, decidido a descubrir lo que la cripta escondía. La luz de la luna, brillando a través de las vidrieras, sería su guía en la oscuridad que se cernía, tanto en el cielo como en los rincones secretos de la pulcra leonina. Era hora de desvelar lo que las criptas guardaban celosamente, de enfrentarse a los secretos que habían sido custodiados por generaciones. El pasado de León estaba a punto de revelarse, y Nicolás no podía dar marcha atrás. Capítulo 5. El encuentro con la sociedad secreta. La noche había envuelto a León en su manto oscuro, y Nicolás se deslizaba como una sombra entre las antiguas calles empedradas. La información del Codex Legione le había dado una nueva dirección, pero su corazón latía con la incertidumbre de lo desconocido. Cada paso lo acercaba más a la cripta debajo de la catedral, pero también a la verdad oculta detrás del legado de su abuelo. Al llegar a la catedral, encontró la entrada lateral que había usado antes y se adentró en la oscuridad silenciosa. La luz de su linterna trazaba un haz tembloroso mientras buscaba el altar mayor. Con el mapa mental que había formado del Codex, Nicolás localizó la losa que supuestamente daba acceso a la cripta secreta. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho mientras colocaba la cruz de oro en una cavidad que encajaba perfectamente con su forma. Con un sonido metálico, la losa se desplazó, revelando una escalera estrecha que se hundía en las entrañas de la tierra. Nicolás descendió, el aire frío y el olor a humedad y tierra antigua le daban la bienvenida. La cripta era un laberinto de nichos y arcos de piedra, y él se adentraba cada vez más, guiado por una extraña sensación de estar siendo esperado. De repente, una voz grave resonó en la cripta. Has llegado lejos, pero el camino aún no termina, Nicolás. Él giró, y la linterna iluminó a un grupo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras, formando un círculo alrededor de una tumba ornamental. Nicolás sintió un vuelco en el estómago. No estaba solo. ¿Quiénes son ustedes?, exigió, tratando de ocultar el temblor en su voz. Somos los guardianes de la Gnosis Leonina, custodios de los secretos que buscas, respondió la misma voz, y el hablante dio un paso adelante. Tu abuelo fue uno de nosotros, y parece que has heredado su curiosidad insaciable. El hombre retiró su capucha, revelando un rostro marcado por el tiempo, pero con unos ojos que brillaban con una inteligencia fiera. La cruz que posees es la llave, pero también es un compromiso. Si decides seguir adelante, no hay vuelta atrás. Nicolás miró a su alrededor, cada miembro de la sociedad secreta lo observaba con una expectación palpable. La cruz en su poder no era solo un artefacto, era la insignia de un legado ancestral que ahora recaía sobre sus hombros. ¿Qué compromiso es ese?, preguntó Nicolás, su curiosidad superando el miedo. Proteger el conocimiento que está enterrado aquí, conocimiento que algunos preferirían que permaneciera oculto, explicó el hombre. Y enfrentarte a aquellos que lo buscan por razones mucho menos nobles. Un murmullo de acuerdo resonó entre las figuras encapuchadas. Nicolás entendió entonces que su viaje no era solo sobre la herencia de un objeto misterioso, era sobre la custodia de una sabiduría que había moldeado el pasado y que podría influir en el futuro. Te enseñaremos, como lo hicimos con tu abuelo. Pero la decisión de unirte a nosotros es solo tuya, concluyó el hombre, extendiendo su mano hacia Nicolás. La luz de la linterna parpadeó, bailando sobre los muros antiguos que habían sido testigos del fluir constante del tiempo. En ese momento, Nicolás supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Con un profundo aliento, estrechó la mano del hombre, aceptando el legado, la responsabilidad y los peligros que venían con ella. El encuentro con la sociedad secreta no era el final de su aventura, sino el comienzo de una nueva etapa en la intrincada danza del misterio que era su herencia y su destino. Capítulo 6. Ecos de una batalla olvidada. La estrecha alianza con los guardianes de la Gnosis leonina había sumergido a Nicolás en un mundo que trascendía la historia conocida, un reino donde los ecos de batallas olvidadas aún resonaban. La cripta debajo de la pulcra leonina era solo el comienzo, era un portal hacia verdades ocultas que habían sido cuidadosamente protegidas durante siglos. Bajo la tutela de los guardianes, Nicolás aprendió sobre una batalla decisiva que se había librado en las sombras de León, una confrontación entre aquellos que buscaban preservar la sabiduría antigua y los que anhelaban usurparla para sus oscuros fines. El legado de su abuelo no era simplemente un asunto de patrimonio familiar, era un fragmento de un conflicto más amplio que había forjado el curso oculto de la historia. La enseñanza más importante que recibió de los guardianes fue sobre el artefacto de los comuneros, un objeto mítico que se decía contenía el poder de influir en el destino de las naciones. Era una reliquia de una era en la que España estaba dividida por la guerra de las comunidades, y León se encontraba en el corazón de la turbulencia. Según la leyenda, el artefacto había sido clave en una victoria olvidada, una batalla que se había borrado deliberadamente de los libros de historia para mantener el artefacto en secreto. Nicolás, con cada detalle que aprendía, se sentía cada vez más como un intruso en una página arrancada del tiempo. Las habilidades de su abuelo como historiador y su afiliación con los guardianes habían sido parte de un esfuerzo más grande para localizar el artefacto de los comuneros antes de que cayera en manos equivocadas. Los guardianes compartieron con Nicolás un viejo mapa de la ciudad de León, marcado con símbolos arcanos y líneas que trazaban rutas subterráneas desconocidas para el público moderno. Según el mapa, el artefacto estaba oculto en algún lugar de las antiguas rutas de guerra, en un sitio que solo se podía acceder durante la luna llena, cuando las sombras revelaban secretos que la luz del día escondía. La siguiente luna llena se acercaba, y con ella la oportunidad de Nicolás para encontrar el artefacto de los comuneros. Pero no estaría solo en su búsqueda. Los ecos de pasos lejanos en la oscuridad le advertían que los adversarios de los guardianes, descendientes de aquellos que una vez anhelaron el poder del artefacto para sus propios designios nefastos, también estaban cerrando el círculo. Armado con el conocimiento antiguo y la determinación de honrar la memoria de su abuelo, Nicolás se preparó para seguir las pistas ocultas en el mapa. Sabía que cada decisión que tomara ahora podía desenterrar secretos que algunos preferirían que permanecieran enterrados. Sin embargo, estaba resuelto a seguir adelante, guiado por la certeza de que la historia olvidada de su ciudad y su familia debía ser revelada y protegida. La noche antes de la luna llena, Nicolás no pudo dormir. Las sombras parecían susurrar con voces de aquellos que habían luchado y caído en la batalla olvidada. Al amanecer, se dirigiría a un lugar marcado por la historia y manchado por una sangre que aún clamaba desde la tierra, llamándolo a él, el último de su linaje, a enfrentarse a los ecos de una batalla que nunca había cesado de ecoar. Capítulo 7. Las profecías del peregrino. La ciudad de León, punto de encuentro para incontables peregrinos del Camino de Santiago, es también el escenario de leyendas que se entretejen con la realidad cotidiana de sus habitantes. Nicolás se encontró con uno de esos peregrinos, un hombre de mediana edad con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio, en el hostal donde se albergan los caminantes, conocido como el Refugio de San Marcos. La senda que recorres es más antigua de lo que imaginas, comenzó el peregrino, mientras se sentaba frente a Nicolás en la rústica mesa del comedor del refugio. Su voz tenía un timbre que resonaba con un conocimiento ancestral, y sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que había visto más allá de los velos del mundo. Las profecías que buscas, las que están vinculadas al artefacto de tu linaje, están inscritas en el camino mismo. Nicolás, intrigado, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es posible que las profecías estén relacionadas con el Camino de Santiago?, preguntó, consciente de que cada nuevo fragmento de información podía ser la pieza que completara el rompecabezas que había heredado. El peregrino extrajo de su mochila desgastada un rollo de pergaminos, atados con una cinta de seda gastada. Durante siglos, los peregrinos han recorrido esta ruta, llevando consigo secretos y revelaciones. Algunos, elegidos por el destino, dejan tras de sí profecías codificadas, mensajes para aquellos que sabrían interpretarlos en el futuro. Desplegó uno de los pergaminos y Nicolás vio líneas de texto en un latín arcaico y diagramas que mostraban constelaciones celestes sobre dibujos de la ruta del camino.
Esta profecía habla de un tiempo de gran tribulación, donde un heredero del león surgirá para abrir las puertas de la sabiduría y cerrar las fauces de la oscuridad. Este heredero portará la cruz de la comprensión y encontrará el artefacto de unidad en la noche de revelaciones. Nicolás sintió como el aire se cargaba de electricidad. La descripción se ajustaba con precisión a su situación actual. Él era el heredero del león, llevaba consigo la cruz de oro heredada de su abuelo, y la luna llena que se avecinaba, según los guardianes, era la noche de revelaciones. El peregrino señaló un punto en el mapa del camino dibujado en el pergamino. Aquí, donde el camino cruza el antiguo río de la luna, es donde debes estar cuando el astro nocturno esté en su apogeo. Allí, las sombras te revelarán lo que buscas. Al ver la determinación en los ojos de Nicolás, el peregrino añadió una advertencia: pero ten cuidado, heredero del león, pues las profecías atraen tanto a sabios como a temerarios, y no todos desean que la sabiduría prevalezca. Con el pergamino en mano, Nicolás se despidió del peregrino, cuya última mirada le transmitió una mezcla de esperanza y gravedad. Esa noche, Nicolás no solo tendría que enfrentarse a la oscuridad de la historia olvidada de León, sino también a las fuerzas que, desde hace siglos, habían estado esperando la oportunidad de apoderarse del artefacto de unidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Nicolás sabía que el tiempo se agotaba. Cada paso que daba por las antiguas calles lo acercaba a un destino que había sido profetizado mucho antes de que él naciera. Y cuando las primeras estrellas comenzaron a titilar en el cielo crepuscular, su viaje tomó un nuevo rumbo, hacia el río de la luna, donde las profecías del peregrino serían puestas a prueba. Capítulo 8. Bajo la luna de San Marcos el aire nocturno estaba impregnado de una tensión palpable cuando Nicolás se acercó al viejo puente que cruzaba el río Bernesga, cerca de la majestuosa fachada del Parador de San Marcos, cuyos muros habían sido testigos del paso de incontables peregrinos y ahora, de una cita con el destino. Las instrucciones del peregrino resonaban en su mente como un mantra, donde el camino cruza el antiguo río de la luna, bajo la luna en su apogeo. La noche de revelaciones había llegado, y la luna llena, enorme y radiante, se alzaba en el firmamento, bañando la ciudad en un resplandor plateado. Nicolás se detuvo en el centro del puente, el corazón latiéndole con fuerza. Miró hacia abajo, donde el río fluía suavemente, sus aguas reflejando el brillo lunar como un espejo del cielo. Recordó las palabras del peregrino: las sombras te revelarán lo que buscas. Pero, ¿qué sombras?, se preguntó, escudriñando el paisaje a la luz de la luna. Entonces lo vio: el relieve de la luna sobre el río no era uniforme, había un punto donde la luz y las sombras se entrelazaban de una manera peculiar, creando un patrón que recordaba a los símbolos en el mapa de los guardianes. Con la ayuda de una pequeña linterna, Nicolás siguió las sombras hasta la orilla, donde un pequeño muro de piedra parecía ser el origen de aquel extraño fenómeno. Al acercarse, la sombra proyectada por la cruz de oro que colgaba de su cuello comenzó a vibrar, como si entrara en resonancia con las piedras centenarias. El artefacto estaba comunicándose con la historia misma del lugar, una conexión que solo podía establecer el verdadero heredero del león. Nicolás examinó las piedras y encontró una serie de marcas casi borradas por el tiempo. La cruz, al contacto con estas marcas, empezó a emitir un suave calor, y un mecanismo oculto se activó con un clic apenas audible. Una sección del muro se desplazó, revelando una cavidad oculta desde tiempos inmemoriales. Dentro, protegido por la piedra y los siglos, yacía el artefacto de unidad, una esfera de un metal desconocido, grabada con símbolos que armonizaban con los dibujos del pergamino del peregrino y los del reloj de sol que Nicolás había heredado. El objeto emanaba una luz propia, como si contuviera la esencia de la luna. Justo cuando Nicolás extendió su mano para tomar el artefacto, un sonido quebró el silencio: el crujir de piedras bajo el peso de un paso cauteloso. No estaba solo. Las sombras que lo habían conducido hasta allí ahora anunciaban la presencia de alguien más, atraído por las profecías y el poder que prometían. Con el artefacto en una mano y la cruz en la otra, Nicolás se volvió para enfrentar a quien saliera de las sombras, preparado para proteger el legado de su abuelo y desentrañar los secretos que habían guiado su camino hasta este encuentro bajo la luna de San Marcos. Capítulo 9. Revelaciones en la casa botinesa. En la penumbra de la noche leonesa, con la esfera de metal vibrante en su mano, Nicolás sentía como la historia de su familia y el misterio que había heredado convergían en un punto crítico. La presencia detrás de él no era amenazante, sino familiar. Al girarse, descubrió a Clara,
una historiadora del arte que había conocido en sus primeros días en León y con quien había compartido sus inquietudes sobre las enigmáticas leyendas de la ciudad. Te seguí, confesó Clara, con una mezcla de disculpa y determinación en su voz. Sabía que esta noche sería decisiva, y quizás pueda ayudarte a comprender lo que tienes entre manos. Juntos, decidieron que la Casa Botines, una de las joyas arquitectónicas de Gaudí en León, sería el lugar más seguro para examinar el artefacto lejos de miradas indiscretas. La construcción modernista, ahora un museo, guardaba en sus entrañas más que simples obras de arte, era un crisol de la historia y leyendas de la región. Dentro de la seguridad de sus paredes de piedra, bajo la atenta mirada de las gárgolas que adornaban su fachada, Nicolás y Clara dispusieron el artefacto sobre una mesa en la sala de conferencias, cerrada al público a esas horas de la noche. La esfera emitía un brillo tenue que se intensificaba por momentos, iluminando los bocetos y planos de Gaudí que decoraban la sala. Clara, con su conocimiento en simbología, comenzó a descifrar los grabados en la superficie de la esfera. Estos no son solo adornos, son instrucciones y un mapa estelar, explicó. Parece que cada civilización que tuvo este objeto añadió su propia sabiduría en él. Es una crónica de la búsqueda de la unidad a través de la diversidad humana. La esfera, al ser tocada por Nicolás, proyectó un haz de luz hacia uno de los bocetos de la Casa Botines. La luz iluminó una parte específica del plano, una que no correspondía con la estructura actual del edificio. Creo que Gaudí sabía de la existencia de esta esfera, murmuró Nicolás, su mente encajando las piezas de un rompecabezas centenario. Tal vez incluyó en sus diseños una habitación oculta o un mecanismo que solo puede ser activado por la esfera. Clara examinó el boceto iluminado. Mira, aquí, señaló, esta sección no tiene sentido en términos de estructura arquitectónica. Debe ser el lugar que Gaudí diseñó para guardar la esfera o quizás para revelar su propósito. Armados con linternas y el boceto, Nicolás y Clara recorrieron los pasillos silenciosos de la Casa Botines, hasta llegar a un rincón olvidado del edificio. Allí, una puerta disimulada detrás de un tapiz les aguardaba, esperando ser abierta desde hacía décadas, quizás siglos. Con la esfera en la mano, Nicolás la alzó ante la puerta, y como respondiendo a una señal, mecanismos internos empezaron a moverse, deslizando la puerta para revelar una cámara secreta. Dentro, los esperaba un altar con el boceto original de Gaudí y un diario que contenía las reflexiones del arquitecto sobre la unidad y la trascendencia del tiempo y el espacio. Es más que un objeto, susurró Nicolás mientras hojeaba el diario con manos temblorosas. Es una llave para algo más grande que nosotros. Las revelaciones de la Casa Botines no solo desvelaron el propósito del artefacto sino que también iluminaron un camino que ambos, Nicolás y Clara, sabían que debían seguir juntos. La búsqueda del misterio en León se había transformado en una cruzada para descubrir la verdad oculta en la unión de la historia, el arte y la humanidad. Capítulo 10. El mensaje cifrado de la Catedral. Nicolás y Clara se dirigieron a la Catedral de León, el corazón espiritual de la ciudad, con la esfera y el diario de Gaudí en mano. La noche, aún envuelta en el misterio lunar, se tornaba más fría a medida que se acercaban a la imponente silueta gótica del templo. La pulcra leonina, como era conocida, se erigía frente a ellos, sus vidrieras como ojos dormidos en la oscuridad. Las respuestas han estado siempre aquí, en las piedras, en el vidrio, en la fe de los que construyeron esta maravilla, murmuró Clara, mientras abrían con cautela la pequeña puerta lateral que les permitía el acceso nocturno gracias a una llave proporcionada por el párroco, que conocía bien a Nicolás y su búsqueda. Una vez dentro, la luz de la luna se filtraba a través de las famosas vidrieras, proyectando un mosaico de colores sobre el suelo de piedra. Nicolás abrió el diario de Gaudí en una página marcada por una cinta. Había bocetos de la catedral y al margen, anotaciones sobre la luz divina que revela lo oculto. El silencio era casi palpable, roto únicamente por el suave eco de sus pasos y el lejano zumbido de la ciudad. La esfera comenzó a vibrar suavemente en la mano de Nicolás, y sin necesidad de palabras, comprendieron que debían seguir la guía de la luz de la luna a través de las vidrieras. Se situaron en el transepto, justo en el cruce de la nave central y la nave transversal, donde la luz lunar caía con más fuerza. Nicolás elevó la esfera hacia la luz y, para su asombro, rayos de luz comenzaron a emanar de ella, tocando puntos específicos en las paredes y el suelo de la catedral. Las luces se posaron sobre ciertas figuras en las vidrieras, un león, un cáliz, un peregrino y una estrella. Las figuras parecían saltar visualmente, destacándose del resto.
Clara, con su experiencia, notó algo peculiar. ¿Esto podría ser un cifrado cuadrigramático? Es un tipo de código que requiere 4 claves para descifrar un mensaje. Siguiendo la intuición de Clara, buscaron inscripciones o marcas cerca de las figuras iluminadas. Descubrieron que cada figura tenía asociada una letra en latín, tallada discretamente en la piedra y casi borrada por el paso del tiempo. Trabajando juntos en la penumbra, Nicolás y Clara transcribieron las letras: L, león; C, cáliz; P, peregrino; S, estrella. Al ordenar las letras según la secuencia dictada por la esfera, formaron la palabra CLPS, un acrónimo que parecía sin sentido en un principio. El diario de Gaudí, que hablaba de unión y entendimiento, les dio la última pista. La unidad se encuentra en la diversidad, leyó Nicolás en voz alta. Clara, inspirada por esta idea, sugirió que buscaran la unión de esos símbolos en la catedral misma. Dirigieron la luz de la esfera hacia el punto donde se unían las 4 vidrieras en la arquitectura de la catedral, y ahí, oculta en un capitel complejo, encontraron una pequeña cavidad. Dentro, una reliquia desconocida para muchos, un pergamino envejecido con un mensaje en el mismo código. Con las letras CLPS como clave y la esfera como guía, descifraron el mensaje que había sido confiado a la catedral por siglos. Era una profecía, una que hablaba del retorno de la luz verdadera a León, la cual uniría a la gente en tiempos de gran división. El mensaje cifrado de la catedral no solo les proporcionaba la siguiente pista en su búsqueda, sino que también les ofrecía esperanza. Nicolás y Clara sabían que estaban en el umbral de algo monumental, algo que trascendía el mero descubrimiento histórico. Bueno, como podemos ver, me ha dado chance de crear hasta las portadas y aún no he terminado de generar la novela, ni siquiera va por la mitad. El resto de la novela lo pondré grabando en otro vídeo para que no se lo pierdan y no se olviden de suscribirse. Deja tu manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo.